Hola, hola hermanos en Cristo. Aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Bueno, los quiero invitar a cada uno de ustedes para que participen en mi canal y se suscriban en Coleccionista de Biblias, en donde vamos a aprender en conjunto acerca de todas las traducciones de la Biblia que existen en el mundo católico. Te invito y acuérdate de darle a la campanilla. También invitar a tus amigos para que muchas personas puedan conectarse y saber del maravilloso mundo de las Biblias católicas, ya que es un mundo desconocido por algunos y tenemos que evangelizar de una u otra forma. Chao, chao, que estén muy bien. En esta ocasión, hermanos, vamos a hacer las 7 diferencias que existen entre la Biblia Plenitud, que es una Biblia de estudio protestante de la denominación pentecostal, y la Sagrada Biblia, versión de la Conferencia Episcopal Española, publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos. Entonces vamos a hacer estas 7 diferencias entre estas dos Biblias de estudio, entre la Biblia Plenitud, que utiliza la versión Reina Valera, y la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española, publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos. Bien, ¿por qué razón voy a hacer la diferencia entre estas dos Biblias? Primero que todo, la Biblia Plenitud, como ya lo dije en un inicio, es una Biblia de origen pentecostal. Bien, ¿quiénes son los pentecostales? Tal como lo dijimos en un video previo, el pentecostalismo es un movimiento protestante fundado en Estados Unidos por William Seymour, en la ciudad de Los Ángeles, California, en 1906. Hay algunos que dicen que es entre mediados del siglo XIX y a inicio del siglo XX. También los pentecostales recalcan la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo, hermanos. El bautismo en el Espíritu Santo. Entonces se caracterizan por ser bastante emocionales en sus cultos. Bien, muy emocionales. También puedo señalar que los pentecostales se originaron de la iglesia metodista y que el término pentecostalismo o pentecostal se deriva del Pentecostés, una celebración judía llamada fiesta de las primicias, y que en cambio en el mundo cristiano, ya en el mundo del Nuevo Testamento, el Pentecostés corresponde a la llegada del Espíritu Santo cuando los discípulos estaban reunidos en Jerusalén y cuando el Espíritu Santo descendió en este salón como si fueran llamas de fuego, y eso hizo que inmediatamente los discípulos que estaban allí reunidos comenzaran a hablar en varios idiomas. Y esto es lo que se denomina el don de lenguas. Bien, el don de lenguas. Actualmente los pentecostales predican en los sectores más desfavorecidos de América Latina, entre las personas de más humilde condición o personas que tienen pocos estudios académicos. Bien, y son aproximadamente 300 millones de personas que componen estas iglesias. Bien, siendo Brasil el país con el mayor número de miembros. Bien, Brasil es el país en donde existe la mayor cantidad de pentecostales. También podemos decir que da mucha importancia al don de lenguas porque de allí se origina la fiesta del Pentecostés, ¿cierto? 50 días después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, llegó el Espíritu Santo tal como lo había prometido el Señor. Entonces ellos le dan bastante importancia al don de lenguas porque estos primeros discípulos que estaban en Jerusalén comenzaron a enseñar el Evangelio o la buena noticia del reino de Dios a los judíos que venían desde Babilonia, desde Egipto, desde Siria, desde Grecia, en los idiomas correspondientes de aquellos lugares. Bien, y otros molestaban a estos cristianos diciendo que estaban borrachos, como, si ustedes lo recuerdan, como aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles. El pentecostalismo también, hermanos, no se libra de la división que caracteriza el mundo protestante. Bien,
eh, no existe esta unidad que señaló Jesucristo que debía haber en sus apóstoles, ¿cierto? Y en sus discípulos hasta el final de los tiempos. Entonces, por ejemplo, existen los pentecostales históricos, existen los pentecostales clásicos, los pentecostales unicitarios, que son los que niegan la Santísima Trinidad, están el movimiento carismático neopentecostal y el movimiento carismático evangélico. Todos estos son movimientos que corresponden al pentecostalismo, ¿cierto? Al movimiento pentecostal. Entonces, después de dar una introducción acerca de qué es la Iglesia Pentecostal y por qué razón hablamos de ellos, porque la Biblia Plenitud es una Biblia pentecostal. Bien, por esa razón, hermanos, estoy explicando acerca de este movimiento pentecostal. ¿Y por qué razón comparo la Biblia Plenitud con la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española? Porque ambas son muy similares en sus comentarios, no quiero decir desde el punto de vista teológico, sino que los comentarios en ambas Biblias son breves comparados con otras traducciones o ediciones de la Biblia. Si yo comparo la Biblia Plenitud con la Biblia Vida Plena, que también es pentecostal, esta tiene comentarios más breves, bien, pero tiene otras riquezas comparadas con la Biblia Vida Plena. Por ejemplo, esta explica palabras de origen griego y de origen arameo y hebreo, que no lo hace la Biblia Vida Plena. Una tiene sus pros, otra tiene sus contras. Entonces vamos a hacer ahora las 7 diferencias, hermanos, entre ambas Biblias. Bien. La número 1, diferencia número 1, es que las Biblias de estudio católicas, como ya se lo he dicho en varios videos, pero siempre vale repetir porque así vamos aprendiendo, la Biblia de estudios católicas no dice en el nombre Biblia de estudio, ¿bien? No lo dice, lo omite. En cambio, la Biblia protestante sí aparece, ¿bien? Aquí dice Biblia Plenitud y abajo dice la Biblia de estudio para la nueva generación, apasionada por vivir la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, ¿bien? Entonces, en las Biblias protestantes sí aparece explícitamente que estas son Biblias de estudio. Entonces, si tú te encuentras con una Biblia de un solo tomo que diga Biblia de estudio, atención, esa es una Biblia protestante. En las Biblias católicas nunca dirá Biblia protestante, perdón, Biblia de estudio, a menos que sea una Biblia que tenga más de un tomo. Bien, por ejemplo, la Biblia de estudio del Peregrino, que tiene 3 tomos, esa se denomina como Biblia de estudio propiamente tal, pero Biblia de un solo tomo, en donde aparezca el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento completo, nunca en una Biblia católica dirá Biblia de estudio. ¿Bien, hermanos? La segunda diferencia es que las Biblias católicas tienen la aprobación de la Santa Iglesia, con el nil obstant imprimatur o con la aprobación de una conferencia episcopal. Si aquí nosotros abrimos nuestra Biblia, nuestra Sagrada Biblia, acá ya sabemos que es aceptada por la Conferencia Episcopal Española. Bien, por la Conferencia Episcopal Española. Y aquí aparece la autorización de esta conferencia, como ustedes lo pueden ver acá, ¿cierto? Conferencia Episcopal Española. Entonces aquí aparece esta versión de la Sagrada Biblia, ha de ser considerada como la oficial de la Conferencia Episcopal Española por varios motivos. Primero, por haber sido hecha expresamente por encargo suyo a partir de los textos originales. Segundo, por haber sido aprobada específicamente como tal por la 211 Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal el 25 de noviembre del 2008. Entonces, si usted se fija, está aprobada aquí abajo por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio Rouco Varela. Bien, presidente de la Conferencia Episcopal Española, que lo firmó el 25 de julio del año 2010. Y aquí también aparece que el texto y tiene la aprobación de la Conferencia Episcopal Española. Entonces ahí usted sabe inmediatamente si esa Biblia es católica. Bien, en cambio, en las Biblias protestantes no aparece aquella aprobación, ¿cierto? Por razones obvias. Si usted revisa acá en el borde de esta Biblia Plenitud, aquí aparece que fue publicada por el Grupo Nelson, pero es originaria de la editorial Caribe. Fue publicada por primera vez en el año 1994, como aparece allí, publicado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos de América.
¿cierto? Y ahora es publicada por el grupo Nelson. Entonces, esta Biblia carece aquí de aprobación y no es una Biblia católica, para que la sepa distinguir. Bien. La tercera diferencia son las notas que comprenden la Biblia. Las notas que están en la Biblia católica están de acuerdo a la tradición apostólica, el magisterio de la Iglesia, tradición apostólica, magisterio de la Iglesia, eh, que son muy importantes en la hora de interpretar el texto bíblico, ¿bien? Y también con la patrística. Entonces, las notas tienen que estar relacionadas con lo que yo acabo de mencionar. Toda Biblia católica se caracteriza por tener notas a pie de página. Algunas traducciones tienen notas más abundantes, otras tienen notas más reducidas, ¿bien? Entonces, aquí podemos ver las notas que están a pie de página en la Biblia, la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española. En cambio, las notas que tienen en las Biblias protestantes, en este caso la Biblia Plenitud, como usted lo puede ver aquí, son resumidas al igual que la Biblia católica que estoy mostrando en este momento. Pero estas notas no van de acuerdo, obviamente, por razones obvias, al magisterio de la Iglesia, ni en la patrística, ni en la tradición apostólica. Bien, van de acuerdo a la denominación pentecostal y a diferencia de la Biblia Plenitud, aquí hay muchos colaboradores que participaron en la elaboración de esta Biblia. El editor del Antiguo Testamento es Sam Middenbrook, doctorado en teología, y del Nuevo Testamento Jerry Horner, doctorado en teología. ¿Se fijan? Entonces aparecen varios pastores, teólogos de origen pentecostal, quienes ayudaron a realizar esta Biblia, ¿cierto? Y eso lo diferencia obviamente también de la Biblia Vida Plena, que tenía un solo autor. Bien, entonces los comentarios que tengan esta Biblia van a estar de acuerdo a la teología pentecostal. Bien, a la teología pentecostal que se encuentran a pie de página. Entonces, esa es la tercera diferencia entre ambas Biblias. Después tenemos la cuarta diferencia con relación a las imprentas que traducen ambas ediciones. La Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española está publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos, como usted lo puede ver aquí. Por la Biblioteca de Autores Cristianos, que es una excelente editorial, hermanos, la VAC, se resume como la VAC. Es una excelente editorial católica española que tiene muchos libros publicados que defienden la teología católica mediante la tradición apostólica, la patrística, la opinión de los santos, etcétera, los doctores de la Iglesia, los santos padres de la Iglesia. Entonces es una muy buena editorial de tendencia, perdón, no de tendencia, sino que es católica, ¿cierto? En cambio, la Biblia Plenitud es publicada por la editorial protestante Holman, como usted lo puede ver aquí. Grupo Nelson. El Grupo Nelson es una editorial protestante. Bien, es una editorial protestante, como usted lo puede ver aquí, ¿cierto? Una división de Thomas Nelson Publisher desde 1798. Es una editorial norteamericana, bien, de Estados Unidos, en donde generalmente son casi todas las editoriales protestantes, ¿cierto? De Estados Unidos. La quinta diferencia es que las Biblias católicas, por obviedad, incluyen los libros deuterocanónicos. Usted puede identificar que una Biblia de estudio católica siempre va a tener los libros deuterocanónicos en el interior, bien, del texto bíblico. A ver, voy a sacar un poco lo que cubre la Biblia para poder buscar con más facilidad. Entonces, si buscamos el índice de la Biblia, buscamos en el índice de la Biblia, que se encuentra acá en la última hoja, vamos a descubrir que en el índice de
toda Biblia católica, deben estar incluidos los libros deuterocanónicos. Aquí está el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Esther, el libro de Primero Macabeos, Segundo Macabeos, y allí usted puede ver el libro de Sabiduría y el libro de Eclesiástico. Y esos libros usted no los va a encontrar nunca en una Biblia protestante actual. Bien, menos si es una Reina Valera 1960 porque los excluye. Para que usted pueda encontrar los libros deuterocanónicos en una Biblia protestante y que sea Reina Valera, tiene que ser en la primera edición que se publicó en 1569, que es la Biblia del Oso, en la segunda edición, que es la 1602, que es la Biblia del Cántaro. Bien, esas Biblias sí poseen los libros deuterocanónicos, porque recordemos que la Sociedad Bíblica Inglesa dio la orden de que estos libros fueran excluidos en el año 1825. Entonces, desde allí en adelante, las Biblias protestantes no tienen los libros deuterocanónicos, a excepción de una Biblia aniversario que se llama la Biblia Siglo de Oro, que es una Biblia protestante que más adelante voy a mostrar en mis videos, que sí posee los libros deuterocanónicos con la versión Reina Valera 1995. Bien, esa sí posee los libros deuterocanónicos. Si nosotros buscamos en la Biblia Plenitud, en su índice, usted no va a encontrar aquellos libros. Bien, no los va a encontrar. Entonces, no poseen, como ya les acabo de mencionar, en su índice los libros deuterocanónicos o del segundo canon que sí aparecen en la Septuaginta griega. Bien, y de donde obviamente procede nuestro canon, porque recordemos que el canon alejandrino es mucho más antiguo que el canon palestinense que utilizan los judíos. Entonces aquí vemos el índice y usted en el Antiguo Testamento no va a encontrar por ninguna parte Primera Macabeos, Segunda Macabeos, Judith, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, no van a estar aquí porque ellos los excluyen. Les llaman apócrifos o libros prohibidos o ocultos. Bien, entonces ahí tenemos la quinta diferencia entre ambas Biblias. Después podemos ver la sexta diferencia, que el canon de una Biblia de estudio católica, como podemos percibirlo acá, consta de 73 libros. En total son 73 libros en total, en donde incluye 46 en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, dando un total de 73 libros. Bien, hermanos, porque tienen los 7 libros deuterocanónicos. En cambio, las Biblias protestantes, en este caso esta Biblia de estudio Plenitud, la Biblia de estudio Plenitud, solamente posee 66 libros en su canon, 66 libros, en donde hay 39 aquí en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que es lo único que coincidimos con ellos. Bien, entonces esa sería la sexta diferencia. Y ahora vamos a ver algunos textos bíblicos que vamos a comparar entre ambas Biblias. Bien, hermanos. Entonces vamos a ver cómo lo traduce. Bueno, esta es la Biblia Reina Valera 1960, como ustedes pueden darse cuenta. Y vamos a buscar Mateo 16, 18. Me costó encontrar textos comparativos entre ambas Biblias porque debo decir honestamente que ambas Biblias no son muy ricas en comentarios. Y por esa razón quise hacer una comparación más pareja. Bien, para que no se note mucha diferencia entre ambas. Bien. Entonces, vamos a buscar aquí en Mateo 16, 18. Vamos a leer aquí. Así lo dice. Aquí estamos en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y dice así. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y también vamos a leer el 19. Y a ti te daré la llave del reino en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces es así. Es la traducción de la Biblia Reina Valera y vamos a ver el comentario del 16-18 que aparece acá. Entonces dice así: la roca
Mire, hermano, lo primero que dice, la roca no es Pedro como individuo. La roca no es Pedro como individuo porque Cristo sustituyó la palabra Petra, una roca colocada en el fundamento de una roca, colocada en el fundamento de una edificación, por Petros, un fragmento de Petra. Porque Cristo sustituyó la palabra Petra, una roca colocada en el fundamento, una roca de edificación, por Petros, un fragmento de Petra. Lo repetí, hermanos. Entonces, Cristo pudo haber querido decir que él mismo era la piedra, Petra, sobre la cual descansaba la iglesia, y que la iglesia se construye con estas piedras, Petroi, que participan de la naturaleza de Petra a través de la confesión de fe en él. Pedro, por lo tanto, es la primera de muchas piedras utilizadas en la edificación de la iglesia. La expresión las puertas del Hades significa que el poder de la muerte no es capaz de impedir el avance del reino ni reclamar la victoria sobre aquellos que pertenecen a Dios. Y del 16-19 dice lo siguiente. Dice, las implicaciones de este importante versículo son diversas y necesitan ser entendidas. La terminología de Jesús tiene elementos de simbolismo y en el griego da lugar a una compleja construcción. Por lo tanto, se pueden hacer diversas interpretaciones. Las llaves sugieren autoridad, a través de Pedro, que quería una figura de la iglesia por las edades. Jesús está traspasando a la iglesia su autoridad o control de atar y desatar en la tierra. De origen claramente rabínico, la metáfora atar y desatar tiene que ver con prohibir o permitir. En otras palabras, Jesús establece que la iglesia recibirá la potestad de continuar con la privilegiada responsabilidad de leudar la tierra con el poder y provisión de su reino. Por ejemplo, si alguien está atado en el pecado, la iglesia puede desatarlo predicando la dádiva de libertad del pecado en Jesucristo. Si alguien está poseído por un demonio, la iglesia puede atar el demonio ordenándole salir, en la certeza de que solo Jesús ha hecho posible esta provisión. La iglesia ata y desata de diversas maneras y ciertamente debía extenderse mucho más allá del simple uso de estos términos en las peticiones de oración. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí la traducción explica claramente de que Pedro no era la piedra sobre la cual se fundó la iglesia de Cristo y obviamente rechaza la sucesión apostólica. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. La Sagrada Biblia, la Conferencia Episcopal Española, en Mateo 16-18. Entonces dice así. Acá está el 18, hermanos. Acá está. Entonces dice, ahora te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el comentario de esta Biblia. Entonces vamos a leer aquí del 16-18. Dice, como en otros textos bíblicos, el cambio de nombre indica la encomienda de una tarea o misión. Pedro traduce el arameo Kefas, que quiere decir roca. Con el nuevo nombre se significa la construcción de una casa o templo, una nueva comunidad en la que Pedro va a tener un papel fundamental. Este papel lo indica la expresión semítica atar y desatar y la imagen de las llaves. La primera, que implicaba una autoridad doctrinal y disciplinar, indica que Pedro, además de ser prototipo del discípulo de Jesús, es el garante de la interpretación auténtica de la enseñanza del Maestro, y tiene autoridad para excluir o incluir en la comunidad. Por su parte, la imagen de las llaves alude a la autoridad sobre la casa, a la que subyace la imagen de la iglesia como construcción, lo cual viene ya indicado por el mismo nombre de Pedro Kefas Roca. Esta declaración corresponde al papel eminente que Pedro jugó en los primeros tiempos de la iglesia. La tradición católica, en un desarrollo temprano y coherente del sentido literal del texto, ha visto aquí la fundamentación del primado del Papa. Después, 2.
La palabra semítica equivalente a iglesia significa asamblea, y en el Antiguo Testamento designa muchas veces a la comunidad elegida, sobre todo en el desierto. La comunidad cristiana congrega en nombre de Jesús y que cuenta con su presencia. Aparece así como la verdadera realización de la comunidad que se esperaba en los tiempos escatológicos. 3. Literalmente puertas del Hades. Hades, en hebreo Sheol, significa el lugar de los muertos. Las puertas simbolizan el poder. La muerte definitiva, o sea, el infierno, no podrá nada contra los miembros de la comunidad de Jesús. Entonces aquí se habla explícitamente de que el texto de Mateo 16-18 habla y corrobora que San Pedro comenzó con su primado y que él lo ha transmitido de generación en generación hasta el Papa actual, que es el Papa número 266. Bien, hermanos, entonces así lo traduce la Sagrada Biblia, la Conferencia Episcopal Española, y lo explica en los textos de pie de página. El siguiente texto que vamos a ver es Juan 1.1. Aquí no deberían haber muchas diferencias porque tanto pentecostales como, pentecostales clásicos y pentecostales históricos creen en la Santísima Trinidad, porque los pentecostales unicitarios no lo hacen. Bien, hermanos, entonces vamos a ver aquí Juan 1.1. Entonces aquí dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vamos a ver qué dice la explicación. Dice así: en el principio, alusión a Génesis 1.1 para vincular a Jesús, el Verbo, con el Dios de la creación. La encarnación de Jesús es, pues, un acontecimiento de importancia universal. El Verbo es Jesucristo, la suprema y eterna expresión de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios aparece como el creador del mundo. En el Nuevo Testamento, Dios pronunció su palabra definitiva a través de la palabra viviente, su Hijo. La frase "el Verbo era Dios" atribuye divinidad al Verbo, sin definir toda divinidad como el Verbo. Bien, entonces así lo explica la Biblia Plenitud. Bien, ahora vamos a ver cómo lo hace la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Entonces vamos a buscar Juan 1.1, que lo traduce de la siguiente forma. Vamos a ver. Dice Juan 1.1: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él está en el principio junto a Dios. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice: el llamado prólogo de San Juan es una pieza teológica solemne con forma rítmica, en la que se canta a Jesucristo como verbo creador que se ha encarnado. El término griego logos significa verbo palabra, que en el prólogo es la palabra creadora, reveladora y salvadora, manifestada en el Antiguo Testamento y revelada en el Nuevo Testamento como una persona divina. Preferimos traducirla verbo en término consagrado en las traducciones españolas durante 10 siglos y presenta así en las obras teológicas y de espiritualidad de habla española. Bien, entonces aquí habla de que el Logos es Dios. Bien, el Logos es Dios, en lo cual explica y complementa de que pertenece es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Después vamos a buscar el texto de Juan 8.58. El libro de Juan 8.58. Bien, hermanos. Buscamos el libro de Juan 8.58. Que dice así. Entonces, acá está lo que dice Jesús. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la explicación. Dice así: antes que Abraham fuese. El verbo debe ser traducido como naciera, indicando que la vida de Abraham tuvo un comienzo específico. Esta afirmación contrasta con el yo soy de Jesús. En otras palabras, él no tuvo principio, sino que es el eterno presente. Entonces Jesús es el eterno presente porque no tuvo principio.
Jesús no fue creado, como dicen los testigos de Jehová, sino que fue engendrado, ¿cierto? Engendrado. Y Él viene desde la eternidad, tiene un origen divino desde la eternidad junto a Dios Padre. Bien, entonces Jesús no tuvo principio tampoco. Después dice el 59, la demanda de Jesús de ser eterno equivalía a la demanda de ser divino. Por ello, los ojos de los judíos, él era culpable de blasfemia, un pecado que se castigaba con lapidación. Este y otros pasajes del Evangelio de Juan son especialmente importantes a la hora de refutar los argumentos de aquellos escépticos quienes dicen que Jesús nunca reclamó ser el Dios encarnado. Bien, Jesús fue encarnado entonces. Aquí vamos a coincidir con esta interpretación de los pentecostales. Entonces vamos a buscar Juan 8:58 para ver qué dice la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Entonces Juan 8:58 dice así. Acá está. La traducción dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Esta es palabra de Dios. Te da la gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vamos a ver aquí qué es lo que dice. Entonces dice acá. Vamos a leer desde acá. Prosigue la referencia a Abraham. Prosigue la referencia a Abraham con dos grandes declaraciones. La promesa de la vida eterna en el 51 y la afirmación de que Jesús existe antes de Abraham. 8:51. La solemne promesa, otra vez, en verdad os digo, contiene una frase en condicional, exigencia de guardar la palabra de Jesús, y la promesa de vida eterna, no ver la muerte jamás. Y después dice en el 8:58, o bien yo existo. Jesucristo preexiste a Abraham en cuanto a verbo encarnado. Entonces Jesús existía antes del mismo Abraham. Bien. Ahora vamos a ver el texto de Juan capítulo 21. Juan 21 en la Biblia Plenitud. Juan 21, versículo del 12 al 19. Juan 21, del versículo del 12 al 19. Ahí está 21. Vamos a leer del 12 al 19. Del 15 al 19, perdón. Entonces dice, Jesús restaura a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les dijo, apacienta mis corderos. Después, Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñiré otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Entonces, ahora vamos a leer la interpretación de la Biblia Plenitud con relación a este texto que aparece acá. Bien, vamos a leer allí. Entonces dice, después de la triple negación de Jesús, Pedro necesitaba una atención especial. En su respuesta a la triple pregunta de Jesús, ¿me amas?, Pedro utiliza una frase menos enfática, sin atreverse a proclamar una promesa, una completa devoción. A la tercera formulación de la pregunta, Jesús emplea las mismas palabras que Pedro utilizó para designar el amor, preguntándole si efectivamente albergaba el sentimiento que había manifestado. Pedro solo pudo apelar al conocimiento divino del Señor como prueba de su sinceridad. El postrer llamado para que Pedro siguiera a su maestro sirve de epílogo a la triple comisión del Señor para que éste se convierta en pastor de sus ovejas.
Y bueno, el texto aquí no declara explícitamente de que Pedro es el primer papa, pero sí dice el comentario que siguiera la comisión del Señor para que éste se convirtiera en el pastor de las ovejas. Pedro es el pastor de las ovejas, bien, según la Biblia Plenitud, lo cual no contradecería mucho a lo que tenemos nosotros los católicos acerca del primado de San Pedro. Si lo vemos acá en Juan 21, del 15 al 19, vamos a leerlo acá, que dice así. Dice: Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías y ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iban a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver cómo lo interpreta acá. La triple confesión de amor de Pedro trae a la mente del lector el recuerdo de su triple negación. Por otra parte, el triple encargo que le encomienda Jesús indica el puesto de Pedro como pastor universal de la iglesia. Entonces aquí habla del primado de Pedro como pastor universal de la iglesia, que se lo dio a él sobre los 12 apóstoles, ¿bien? Y que este se ha transmitido de generación en generación hasta el Papa actual, para que guíe a las ovejas, ¿bien? Entonces, claro, preciso y conciso, ¿bien? De la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Bien, y por último vamos a hacer lectura de Primera de Corintios 2, versículos 24 al 26. Primera de Corintios 2, del 24 al 26. Perdón, Santiago, no Primera de Corintios. Santiago 2, del 24 al 26. Entonces dice así: Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a ver cómo lo traduce esta Biblia. Bien, acerca de la fe y las obras, porque recordemos que los protestantes hermanos solo tienen la fe sin obras, y nosotros los católicos tenemos con la fe más obras, como lo declara Santiago. Entonces dice aquí: la fe se manifiesta en obras, y las obras perfeccionan la fe. Santiago y Pablo no se contradicen el uno al otro. Pablo hace énfasis en que la fe no es obras religiosas sin un corazón renovado. Santiago subraya que la fe no equivale a un corazón renovado que no se expresa en buenas obras. Ninguno de los dos estaría de acuerdo en la validez de un credo de fe vacío. Bien, así lo explica la Biblia de Estudio Plenitud. Y la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, en Santiago, vamos a buscar el libro de Santiago, Hebreos, Santiago 2, capítulo 2, versículo 24-26. Dice así, el 24 al 26. Dice: Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Del mismo modo también Rahab, la prostituta, no fue justificada por sus obras al acoger a los mensajeros y hacerlos salir por otro camino. Pues lo mismo,
que el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, acá en el 2:20 dice: tampoco Pablo contrapone la fe a las obras, sino el régimen de la fe al régimen de la ley y sus obras, pues también en los textos paulinos la fe requiere la actividad del amor. Santiago, por su parte, no exalta las obras por encima de la fe, sino que manifiesta la necesidad de una fe consecuente que se lleve a la práctica mediante las obras. Recordemos, hermanos, la fe sin obras está muerta, como lo dice Santiago. Y cuando hablaba Pablo acerca de que solamente debemos ser justificados por la fe, era porque Pablo rechazaba las obras de la ley y no las buenas obras del amor. Bien, bien, hermanos, con esto terminamos las 7 diferencias entre la Biblia de estudio Plenitud, que pertenece a la denominación pentecostal, y la Sagrada Biblia de la Conferencia Episcopal, que corresponde a la de nuestra amada Iglesia Católica. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias, para que muchas personas puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Ve y comparte este canal con muchas personas, para que así puedas difundir la palabra de Dios, porque de esta forma también estás evangelizando. Bien. Bueno, hermanos, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruega por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao, que estén todos ustedes muy bien.